Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a esta ciclo de conferencias que se dan en el contexto de la Cuaresma en preparación para la Pascua. Y qué mejor preparación podemos tener nosotros que el mismo beato Carlos Manuel, que fue tan celoso con la vivencia pascual, del misterio pascual en su vida y en comunicarla a los demás. Creo que es como el mejor acompañante después de la Virgen, el mejor acompañante a nuestro caminar hacia la Pascua. Y la va a ofrecer el padre José Gabriel Corazón López, que celebró aquí también una de sus primeras misas, aquí. El padre José Gabriel Corazón López es profesor de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ingresó al Seminario Mayor Regional San Juan Bautista en agosto del 2010. Recibió su ordenación diaconal el 28 de agosto del 2018 y la ordenación presbiteral el 3 de agosto de 2019. El 9 de agosto de 2020 le nombraron párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Cataño, de la cual actualmente es párroco. Hizo su bachillerato en Artes y Humanidades en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, una maestría en Divinidad en la Universidad Central de Bayamón, hizo su licenciatura en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y es además diplomado de Pastoral Educativa y TEPAL de Costa Rica. Así que perdonen que tuve que sacarle todos los nombramientos, pero que es bueno que sepan a quién tenemos aquí. Es un sacerdote humilde, pero que está muy bien preparado, sobre todo porque el tema de su trabajo, de sus estudios en teología espiritual en gregoriana, como fruto de esos trabajos, fue su actual libro, que aquí tenemos una mística pascual, la espiritualidad litúrgico-pascual del beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, este libro. Y pues ahora les dejo con el padre José Corazón. Un aplauso, venga. Luego de esa retragila de títulos y cuestiones. Gracias al padre Edwin por invitarme y a todos ustedes por hacerse presente hoy aquí. Una cuestión técnica, porque ya hay algunas personas que me han preguntado sobre el libro. Pienso que sería bueno a lo mejor aquellos que tengan interés en comprar el libro, en adquirir el libro, que levanten la mano. El libro está aproximadamente, cuando salió $20, no sé si con la inflación y la cuestión pues, esté en 25 ahora. Pero es para poder tener la cantidad y así llamar mañana a las hermanas Paulinas para separarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Bien, como dijo el padre Edwin, me pidió que hiciera como una serie de conferencias que en un principio iban a ser 5, después se redujeron a 4 y luego ha habido cambios en las fechas debido a la Cuaresma, porque tenemos ahí la misión cuaresmal y luego hay una semana que cuando le dije que sí al padre a mí se me había chispoteado, que en el decanato al que pertenezco tenemos las confesiones por el decanato, entonces tengo que ir, ese miércoles me toca en la parroquia, así que no puedo faltar, porque son las confesiones de mi parroquia. Entonces estaremos 3 miércoles de corridos. El miércoles de la misión cuaresmal de la arquidiócesis obviamente no nos reuniremos, tampoco el 29, porque son las confesiones. Nos reuniremos el 5 de abril, sería la última, que es miércoles santo. Yo no suelo hablar mucho, así que intentaré
un poquito como media hora, 45 minutos, exponerle a grandes rasgos como que el tema de la noche, y luego pues tener oportunidad por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, cuestión de que nos podamos enriquecer un poquito todos. Hoy un poco la idea es que podamos conocer no tanto la espiritualidad, aunque obviamente saldrán trazos de la espiritualidad del beato, pero un poco que podamos conocer la vida del beato a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque estamos llamados a la santidad, pues no nacemos santos. El santo se va haciendo. El santo se va haciendo correspondiendo día tras día en su cotidianidad, en su historia, a esa santidad de la que todos y cada uno de nosotros tomamos parte, que es la santidad de Dios. No nos hacemos santos a nosotros mismos, sino que es una correspondencia a esa santidad que Dios nos otorga, porque participamos de la santidad de Dios. Por eso decimos en el Gloria, tú solo eres santo. Nosotros participamos de esa santidad de Dios. Pero esa participación exige de nosotros una correspondencia. Y en esa correspondencia que nosotros vivimos día tras día, pues entonces vamos alcanzando esa santidad, vamos llegando a la meta a la cual el Señor nos propone, a la vocación la cual el Señor nos propone, que es la santidad. Y el santo, todos nosotros, para llegar a esa santidad, pues nos valemos de los medios que tenemos, ¿no? Obviamente, bueno, ahora con la globalización un poco es más homogénea la sociedad, pero siempre hay cambios. Y dependiendo en el ambiente en que nosotros vivimos, la época histórica que nos toca vivir, pues es la respuesta que nosotros tenemos que dar, esa correspondencia a la santidad. Y hablen de santidad porque un beato, esto un poquito técnico, ¿no? Un beato es un santo. Un santo que oficialmente se le puede dar culto público, que el culto público es celebrar la misa en su honor, hacer la liturgia de las horas en su honor, en una determinada parte. El proceso de canonización tiene como esos dos grandes pasos, ¿no? Después de que se aprueba un milagro, la Iglesia dice, bueno, sí, se aprueba el milagro, ya está en el cielo, porque pues se da por la intercesión de este santo, de este beato. Pero dicen, pero todavía no vamos a darle culto público de manera universal. Vamos a esperar a ver si aparece otro que como que reconfirme lo que ya sabemos, y entonces le damos culto público universal, y ahí entonces es que nosotros normalmente lo llamamos santo. Pero hablar de un beato, hablar de un santo, en realidad estamos hablando de personas que la Iglesia ya ha dicho que están en el cielo, que ya gozan de la plenitud, que ya gozan de la visión beatífica. Bien, dicho esto, pues veamos un poquito como que el marco histórico y cultural en el que nace nuestro beato, nuestro santo. Sabemos que nuestro beato nace y vive en Puerto Rico en el siglo XX, inicios del siglo XX, con todo lo que eso significaba. Significaba que estábamos cambiando de soberanía, ¿no? Debido al logro de la guerra hispanoamericana, Tratado de París, pasamos a pertenecer a los Estados Unidos de Norteamérica, y eso trae una consecuencia, como todo, hay una causa y un efecto. Eso trae unos efectos. Hay unos efectos que a lo mejor se podrían considerar positivos, unos efectos negativos, pero trae unos efectos. Y la Iglesia que vive en el mundo no se ve, no es que se vea afectada también, no es que sea una cosa aparte, que no vaya a verse afectada por todos estos cambios que trae el simple hecho del cambio de soberanía. Por tanto, hay una influencia también en el aspecto eclesial. La influencia, podríamos decir, que más nos afectó, es esta cosa que ahora nosotros la decimos mucho, pero que en ese entonces no existía, que es la separación de Iglesia y Estado. Eso trae unas consecuencias para la Iglesia, trae diversos problemas que hasta el momento no eran desconocidos. En primer lugar, pues pasamos de tener
obispos españoles a tener obispos norteamericanos. Eso es una de las consecuencias que trae el cambio de soberanía. Luego, saben que hubo un plan colonizador, porque una de las publicidad era que nosotros estábamos colonizados por la Iglesia romana. Y entonces, junto con la entrada de los Estados Unidos a Puerto Rico, pues tenían que salvarnos también en ese aspecto religioso. Por tanto, hubo un plan colonizador religioso. Lo sabemos, ¿no? Hemos estudiado historia, sabemos que la iglesia las dividieron, porque fueron inteligentes, eso hay que decirlo, las dividieron en las distintas denominaciones religiosas protestantes para que no hubiese choque. Y pues, de esa forma pues, poder impactar más nuestro archipiélago. Luego va a haber una escasez de clero. ¿Por qué? Porque el clero lo pagaba el Estado. Y ahora que hay separación de iglesia y Estado, pues ya no hay para pagarle al clero. Y la mayoría del clero era español. Así que cuando vino eso, pues parte del clero español, o parte del clero que había, o también de nativos, pero que tenían obviamente los beneficios españoles, pues algunos de ellos se van. Eso también trajo algo positivo y podríamos decir que nosotros como cristianos católicos vivimos el Concilio Vaticano II antes de tiempo, porque hay un empoderamiento de los laicos. Todos se acordarán de los hermanos cheos, ¿no? Son los laicos, ante la escasez de clero, son los laicos un poco en nuestra isla, en nuestro país, en nuestro Puerto Rico, quienes llevan a cabo la misión y quienes contrarrestan de cierta forma también esa evangelización protestante del archipiélago. Así que no todo es malo. Luego también estamos en la época de la industrialización, con todo lo que eso conlleva, cambios de pensamiento filosóficos, cambios sociales, el consumismo entra por ahí, la emigración, gente que se va a las grandes ciudades donde está el industrialismo y los famosos bienestar de empleo, con todas las consecuencias que eso trajo. Se abandona un poco la agricultura en nuestro país. Y luego también tenemos esta filosofía neomalthusiana, ¿no? Que es un poco la esterilización ya sea del país, ya sea por medio del aborto, ya sea por medios médicos, ¿no? Esterilización de las mujeres, ya sea por las famosas pastillas, etcétera. Y eso va a hacer obviamente que pues, la población vaya bajando. Y ahora vemos los efectos de todas esas ideologías y puestas en práctica de principios del siglo XX, ¿no? El doctor Colón Rosado, un poco hablando de este proceso que se estaba viviendo en nuestro Puerto Rico, dice lo siguiente: más tarde el proceso de industrialización y la relativa estabilidad política impulsaron el desarrollismo que hoy conocemos, con sus secuelas positivas y negativas. Se intensifica la inmigración a las ciudades y a los Estados Unidos. El gobierno local y el federal promueven una campaña neomalthusiana y un sistema de educación apoyado por los protestantes. El consumismo, la desorientación de las comunicaciones sociales, la crisis familiar, el secularismo, la laxitud en las costumbres provocadas en gran medida por la transculturación, patrocinan un modus vivendi ajeno a la fe católica. La nueva axiología, o mejor, la corriente de antivalores imperante, constituye un gran desafío para el Evangelio y un grave escollo para la salud espiritual. ¿Por qué estamos haciendo un poquito como que esta radiografía del contexto histórico en el que vivió nuestro beato? Porque el beato, como laico, el beato como cristiano, va a responder desde su realidad a todas estas cosas
que están pasando, porque es lo que él vive y desde su fe tendrá que contestar, igual que nosotros, ¿no? Todas las cosas que nosotros estamos viviendo en la actualidad tenemos que contestarlas y vivirlas de nuestra fe y tenemos que defender también nuestra fe y nuestros valores. A eso se añaden conflictos bélicos, tanto civiles como internacionales, pensamientos ideológicos, ¿no? El divorcio, entra el pensamiento del divorcio, que eso para los puertorriqueños era impensable porque estaba la Iglesia con el Estado, por lo tanto el Estado español no promovía el divorcio. El aborto, la injusticia social, campañas neomalthusianas, salarios injustos, ataques a la dignidad humana, ¿no? Todas esas situaciones, pues Carlos Manuel va a tratar de responderlas desde su vivencia de la fe, sobre todo a través del misterio pascual y en una íntima unión al magisterio de la Iglesia. Pues a todas esas cosas, digamos, es que se tiene que enfrentar nuestro beato. Y el beato las va a vivir muy de cerca, sobre todo cuando con su labor en la universidad, ¿no? En el centro universitario católico. Porque todas esas ideologías obviamente van a entrar también en las aulas de la universidad. Todas esas ideologías van a entrar y se van a querer impulsar, proponer y poner en práctica a nivel de las universidades, a nivel de la educación. Y muchos de los estudiantes de la universidad que asistan al centro universitario católico, pues van a encontrarse con esto, obviamente se van a cuestionar ante la doctrina, ante lo que se le enseña de la Iglesia Católica, y son retos, desafíos a los cuales se tiene que enfrentar nuestro beato, y a los cuales se enfrentará, y tratará de dar respuesta desde su fe. Bien, pues ese es el contexto histórico un poco en donde nace nuestro beato, que nació el 22 de noviembre de 1918 en Caguas. Es el segundo de 5 hijos. Y sus papás ambos eran de familias numerosas, humildes, sencillas, relativamente pobres y muy cristianas. Y como saben, pues fue bautizado el 4 de mayo, que es la fiesta litúrgica del beato, en la actual catedral de Caguas. Cuando la hija menor de la familia tiene pocos meses de nacida, hay un incendio en la casa de la familia del beato. Este incendio hace que pierdan la casa y que pierda el papá el negocio que tenía. Y esto hace que la familia se tenga que mudar a la casa de la abuela materna, que se llamaba Alejandrina Esteras. Y la abuela va a ser de gran influencia para toda la familia en cuanto a su devoción religiosa, en cuanto a la vivencia de su fe. Inclusive el beato va a heredar un altarcito donde él también va a pasar horas de oración, etcétera, que le pertenecía a su abuela. Ese altarcito lo hereda él. Por ejemplo, uno de los testimonios en el proceso, hablando de la abuela, describía a la abuela del beato, ¿no? Esta santa mujer, después de oír misa diaria y recibir la Santa Comunión, completaba sus rezos ante un altar que tenía en su hogar, el cual arreglaba con esmero, y su nieto Carlos Manuel la ayudaba y se veía junto a ella siempre. Así el niño se aficionó a preparar un nacimiento, el que aún arregla con gran amor todos los años, y puede verse en él la emoción del regocijo que siente con el nacimiento del niño Dios, y cómo goza cuando canta la resurrección, el día de gloria, cuando desea un gran repique de campanas. Es decir, el ejemplo que nosotros, que ustedes como padres, abuelos, etcétera, den a sus
familiares, a los niños pequeños, es fundamental para la vida de fe y para el desarrollo de fe e podríamos decir también incluso social de los niños, del futuro del país, ¿no? Como dijo el padre, yo soy párroco en Cataño y sabrán por las noticias el incidente que pasó la semana pasada, ¿no? No fue cerca de mi parroquia, fue cerca de la otra parroquia de Cataño, pero obviamente afecta a todo el pueblo. En estos días teníamos una reunión, hoy tuvimos una reunión con el otro sacerdote de Cataño y en las comunidades de base de fe, para ver qué podemos hacer, ¿no? Y una de las cosas que se decía es que tenemos que comenzar por los niños. Hay que reeducar, si queremos decirlo así, a los niños, ¿no? Porque los niños hacen lo que ven en casa. Entonces, si un niño crece viendo todo este mar de violencia, eso es lo que aprende, eso es lo que tiene. Por tanto, cuando crezca, eso es lo que va a dar violencia, porque no ha recibido más nada, simplemente violencia, ¿no? A eso junta el miedo y el terror que tienen los niños. El sábado yo estaba pasando por los salones de catequesis, porque pues estaba confesando a los niños que ya habían hecho la primera comunión, para que no se crean que la confesión es más que para hacer los sacramentos. Y muchos de ellos me decían, no, padre, es que tenemos miedo, pues que es que en la escuela nos dejaron encerrados porque yo no sé qué cosa, es que tenemos miedo, porque cerca de casa encontraron yo no sé cuántos casquillos de bala, es que tenemos miedo. Es decir, la falta de ejemplo ha hecho que nuestra sociedad viva en una violencia constante, y eso es lo que le estamos dejando a los niños, temor y violencia, porque cuando ese niño crezca, ¿qué es lo que piensa? Bueno, para yo poder sobrevivir a la violencia necesito más violencia, y entonces se va creando un círculo vicioso, ¿no? Pues por eso quería traer ese ejemplo de nuestro beato con su abuela, porque su abuela fue, podríamos decir, un ejemplo vital para la vida y la devoción de nuestro beato. Luego, una cosa que impactó, o que piensan que impactó de manera singular al beato, fue la experiencia de su primera comunión. Porque dicen los que vivían con él, su hermano sobre todo, que recordaba detalles insignificantes de ese día. Luego también entra a servir como monaguillo, y estando como monaguillo, entra en un contacto con la liturgia. Ese fue como su primer contacto. Y a través de ese contacto con la liturgia descubre cómo la liturgia nos va siendo presente, el misterio pascual de Cristo va siendo presente al resucitado, y de esa forma comienza a considerar ciertamente el domingo como ese gran día, el día del Señor y el día de la resurrección. Obviamente el amor y la devoción se expresan y se muestran, ¿no? Nuestro amor, nuestra devoción al Señor, nosotros la expresamos con los pequeños detalles que nosotros damos, etc. Y esos pequeños detalles pues también los expresaba Carlos Manuel. Por ejemplo, cuando le tocaba acolitar la misa, pues en la forma como se preparaba, en la forma en cómo acolitaba la misa, etc. El ambiente familiar del beato pues no fue una cosa extraña. Fue una experiencia normal. Vivían en una familia sencilla, de forma natural, y en esa naturalidad, en esa cotidianidad de la vida, pues va él descubriendo y va él viviendo su fe con intensidad. Y de cierta forma la vida familiar del beato también se daba en torno a los grandes acontecimientos familiares, pero también a los grandes acontecimientos religiosos, ¿no? Ellos preparaban en familia la Navidad, preparaban en familia la Pascua. El beato Carlos Manuel siempre estaba preparando la Pascua, ¿no? De forma individual, pero también
de forma familiar. Hay una anécdota del hermano que es un poco graciosa, ¿no? Se los leo del testimonio. Decía, después de la gran celebración, después de la vigilia pascual, teníamos una cena en familia. Y luego se iba a su habitación, como también lo hacía en Navidad, y se amanecía cantando y llorando hasta la misa del alba en Caguas, que se celebraba a las 5 de la mañana, seguida de la procesión del encuentro. Charlie hacía tantos preparativos y envolvía a tanta gente que al llegar la vigilia pascual se sentía totalmente extenuado. Pero eso nunca fue impedimento para dejar de celebrar. A la mañana siguiente empezaba a planificar la próxima vigilia pascual. Y decía, el año que viene va a ser diferente. Voy a empezar temprano para no estar tan cansado esa noche. Siempre lo decía, siempre se lo creía, pero nunca lo lograba. Es decir, a veces yo me siento identificado con el que testimonio, uno intenta hacer tantas cosas que al final llega ahí como medio extenuado a la vigilia. Pero pues esa importancia que él daba, ¿no? a esa noche, ese día de esa preparación. Y de cierta forma intentaba que la experiencia de la noche pascual también se alargara en la familia, ¿no? En la vivencia de la familia, en la celebración de la familia. Carlos Manuel fue desarrollándose como un niño normal, pero su salud se quebrantó desde una edad bastante temprana. Se dice que fue por lo que ellos llamaban el incidente de un perro. Y es que, bueno, la familia solía ir de un perro, ¿okay? Un perro le mordió. Él tratando de defender a uno de sus primos, uno de sus hermanos, hubo un perro que lo mordió. Y desde esa mordida, pues la salud se le dañó un poquito ahí, ¿no? Y eso es un poco, ese es como que lo que dicen, ¿no? Pero, pues eso, desde entonces, porque desde ese entonces empezó a sufrir trastornos intestinales crónicos. Sin embargo, pues su condición de salud no lo llevó ni a quejarse, ni a perder el sentido del humor. Al contrario, muchas de las cosas que le pasaban las tomaba con sentido del humor. Y esa situación hizo que tuviese que interrumpir varias veces sus estudios, inclusive que no pudiese terminar sus estudios superiores en la universidad. Pero eso no le impidió seguir aprendiendo. Nuestro beato fue un autodidacta. Yo me sorprendí cuando hacía la investigación para la tesis. Fui a la abadía y el abad me dio una carpeta que tenía la letra del beato. No sé, los que han estudiado teología, no sé si alguien conoce los diccionarios temáticos. Diccionarios temáticos normalmente, uno por ejemplo busca la palabra misericordia y aparece la palabra misericordia, pero en vez de decirte la definición de la misericordia, pues te dice cómo aparece la misericordia en el Antiguo Testamento, qué han dicho algunos teólogos sobre la misericordia, cómo se concibió la misericordia en los primeros siglos de la Iglesia, etc. Pues el beato hizo su propio diccionario temático. Entonces él en papel de argolla ponía alguna palabra y según iba leyendo, pues iba escribiendo cositas que tenían que ver con la misericordia o con el perdón y ponía de dónde sacaba, ¿no? Hizo como un fichero. Y a mí me sorprendió porque cuando estaba viendo y leyendo, habían citas en francés. Habían citas obviamente en español y habían citas en inglés. Es decir, el beato, aunque no pudo continuar, así como quien dice, sus grandes estudios y graduarse con un título, pero siguió aprendiendo, ¿no? Siguió formándose, aunque fuera de forma autónoma. Y eso nos tiene que incluso a nosotros también como que cuestionarnos y preguntarnos, ¿no? A veces, inclusive en la fe, ¿no? A veces nos quedamos como que con lo elemental y si no nos dan algo, como que no buscamos. Pues tener siempre esa ansia como que de búsqueda y de formación continua.
dicen quienes vivieron con él, ¿no?, que sus temas de conversación pues eran variados. Hablaba de ciencia, de arte, de naturaleza, de música, de filosofía, de teología, pero que su mayor aspiración fue conocer y dar a conocer a Cristo. Y para esa misión, para dar a conocer a Cristo, escogió la escuela de la liturgia, donde sabía que Cristo se hacía realmente presente en la actualidad. El beato trabajó como secretario, ¿no?, servicios secretariales. Era bueno mecanografiando. Incluso algunos de los trabajos de sus compañeros los pasó él. Era bueno eso. Y cuando llega a la etapa adulta, pues tiene que decidir. Esto también es importante porque es una decisión que no se ve muy frecuente. Nuestro beato decidió ser laico célibe. Una decisión de él. En su discernimiento él decidió y se dio cuenta que el Señor lo llamaba a ser un laico célibe. No era un solterón. No fue que se quedó solterón porque no encontró con quién casarse. Tuvo propuestas de matrimonio. O porque no tenía intelecto para entrar al seminario. Tuvo también propuestas de entrar al seminario. Pero él descubrió que su vocación no era ni el matrimonio, ni era ser sacerdote, era ser laico célibe. Y de esa forma vivió su vida y su estado. En el trabajo era profesional y bien cuidado. Aprovechaba el tiempo. No se distraía en los chismes. Pero eso no significaba que se enajenara del mundo, sino que también sabía dialogar. Y de esos diálogos también surgieron muchas personas que volvieron a la fe. La vida sencilla y austera se siguió reflejando en Carlos Manuel durante su adultez. También su amor y vivencia totalmente para la Pascua, reflejada en el Cristo resucitado que tenía en el altar heredado. Para la Pascua vivía y no podía entender cómo muchos cristianos, incluso sacerdotes, no tuviesen en alta estima la noche pascual. Sería esta convicción la que lo impulsaría en su apostolado. Tenía gran devoción, además, por la Virgen María, creía en la efectividad y necesidad de la mortificación cristiana y en el efecto del ayuno. Durante el procedimiento encontré un testimonio que lo titulé, cuando lo leí, esto era como una vida, un día en la vida de Carlos Manuel. Se lo leo. Su vida consistía en levantarse bien temprano, hacer sus oraciones, especialmente el oficio divino. Luego iba a la iglesia para la Eucaristía. Regresaba a su casa para tomar el desayuno. Se iba a su trabajo. Estaba todo el día trabajando. Regresaba tarde a su casa en el carro de un amigo o usando el servicio de carro público. Y cuando está de lleno en el Centro Universitario Católico, muchas veces regresaba de noche, en carro público, a veces acompañado de sus discípulos o discípulas. Luego de un breve reposo, leía, rezaba y acudía a la cena familiar, la cual se iniciaba con la oración. Gustaba de la sobremesa, luego la lectura, la preparación de material litúrgico, la redacción de cartas, etc. Las noches las dedicaba también a la oración, caminando muchas veces por el patio. Al acercarse a alguno de los tiempos fuertes del año litúrgico, durante una celebración del Señor o de la Madre de Dios, la anticipaba y la prolongaba en la oración. Toda su vida estaba centrada en la liturgia, la oración oficial de la Iglesia. Algunas noches y tardes las dedicaba a la Iglesia, a la catequesis, a los coros, a la enseñanza de la doctrina. Lo mismo sería en los sábados. El domingo estaba dedicado al Señor, al reposo, a la Eucaristía y a la celebración familiar. Eso era un día en la vida del beato. Le daban las 24 horas, las aprovechaba bien. El apostolado del beato, ¿no? La mayoría del apostolado él la hizo en el Centro Universitario Católico. Pero también podríamos hablar de un apostolado por carta y un apostolado también como que de redacción, ¿no?
Ese era como su apostolado, digámoslo así, personal, ¿no? Por ejemplo, en algunas de las cartas donde le dice a sus amigos, los convence de la liturgia, creó unas revistitas en donde traducía artículos que llegaban de lo último que estaba de la teología, del movimiento litúrgico, ¿no? Y las traducía y daba esos boletines. Y sobre todo se inspiró en una frase del Papa Pío X, que decía así, también la puso como encabezado de sus boletines. La frase dice así: la fuente primaria e indispensable del verdadero espíritu cristiano es la participación activa de los fieles en los sacrosantos misterios y en la oración solemne y pública de la Iglesia. Eso podríamos decir que fue como que la guía del apostolado de Carlos. Que todos pudieran vivir la liturgia de forma activa, que todos pudieran participar activamente de la liturgia, que todos se nutrieran de los misterios, que todos se nutrieran y oraran con la oración solemne y pública de la Iglesia. Y luego en el centro, pues Carlos, como que dice, estaba ahí a sus anchas, ¿no? Inclusive podríamos decir que hizo hasta acompañamiento, dirección espiritual con algunos de los estudiantes que llegaban con dudas, con inquietudes, y que iban a donde el beato a preguntarle, a buscar consejo, a sentirse acompañados. También hizo, dentro de su apostolado, el círculo de liturgia y el círculo de cultura cristiana, que quería también elaborar la realización del movimiento litúrgico de entonces. Parte de su apostolado eran los días de vida cristiana, que eran unas jornadas en donde se llevaba a los muchachos de la universidad, estaban en algún sitio y se entraban en esa jornada alrededor de algún tema, normalmente algún tema litúrgico que se estuviese cerquita, etcétera, ¿no? Y de esa forma un poco pues ayudaba a que todos pudieran participar de esa liturgia. Ahora bien, aunque el apostolado de nuestro beato tenía que ver con la liturgia y promovía mucho la liturgia, eso no significa que nuestro beato estuviese enajenado del país o de los problemas sociales. Incluso responde a una señora que publicó un artículo en un periódico en donde ella como que sentía una preocupación por la efervescencia social, política y religiosa que había. La señorita Otero, en el periódico El Mundo. Y el beato le contestó una carta con un escrito, con un artículo sobre las relaciones entre Iglesia y Estado. Es decir, promovía la liturgia, pero el mismo amor a la liturgia y el mismo dejarse impulsar por la liturgia y vivir de la liturgia lo hacía que se preocupara de lo que estaba pasando. Lo hacía que verdaderamente estuviese inmerso en los problemas y en lo que pasaba en el país. Es decir, no era una persona enajenada. Y esto es importante, ¿no? Porque a veces cuando se habla de la liturgia o se piensa en la liturgia, la gente piensa que solamente ir a la misa, vivir la misa devotamente, con devoción. Sí, pero si la misa no me impulsa, si la comunión que hago no me impulsa a cambiar, no me impulsa a intentar instaurar el reino de Dios en el mundo, pues hay algo extraño en la devoción que está teniendo de la misa. Hay que chequearla ahí. Luego, otro dato importante es que Carlos Manuel, recordemos, es un laico, en el tiempo en donde estaba viviendo. Si actualmente es extraño que un laico se preocupe de la liturgia, en ese tiempo era doblemente, triplemente extraño.
Y por tanto eso podía hacer que hubiese alguna fricción con la jerarquía de la iglesia, o con las autoridades, o con los sacerdotes que a lo mejor no entendían bien al beato, o no entendían bien las directrices que estaban saliendo con el movimiento litúrgico, o no entendían bien a lo mejor las reformas litúrgicas que se estaban dando, porque nosotros nos acordamos de la gran reforma del Concilio Vaticano II, pero antes hubo algunas reformas. Por ejemplo, Pío XII reformó toda la celebración de la Semana Santa. Eso fue antes del concilio. Y por ejemplo, el beato es una de las cosas que más insiste, ¿no?, en que se pueda ver y vivir esas reformas que hace Pío XII de la vigilia pascual, de toda la Semana Santa. Pero eso no significa, esos problemas que a lo mejor él tuvo, no impiden que tenga plena fidelidad y respeto hacia la autoridad eclesial. ¿Y de dónde nace ese respeto? De sentirse hijo de la iglesia. De saber que esa plena vivencia de su bautismo. Y sabiendo esa experiencia y esa vivencia plena del bautismo, era lo que le hacía exclamar que el más grande dolor que podemos experimentar es el ser no santos. El más grande dolor que nosotros podemos experimentar es el de no ser santos, el dejar pasar nuestra vocación. Luego, resumiendo que estamos llegando al tiempo, luego viene la enfermedad, ¿no? Con la enfermedad que le descubren, la cuestión un poco del cáncer, todo lo que significaba llevar esa enfermedad, al descubrirle el cáncer en los intestinos con extensión a 10 nódulos linfáticos, es decir, está en metástasis. Pero inclusive dentro de la enfermedad, dentro de los dolores, no se quejaba. A veces lo que se quejaba era de que no estaban tratando bien al que estaba al lado de él. Pero no era que se quejara mucho de lo que estaba viviendo. Luego nuestro beato vive una cosa que en espiritualidad se le conoce como la noche oscura del alma. La noche oscura del alma podríamos definirla como un proceso de purificación por parte de Dios, en donde Dios lo que quiere hacer es que la persona no viva tanto su fe del sentimiento, de las consolaciones que nosotros tenemos, sino que aún en medio de la desolación pueda vivir su fe. Es decir, que pueda creer por fe, que pueda creer por convicción y no tanto por lo que siente. Porque los grandes místicos que han experimentado la noche oscura del alma, lo que se puede entender, porque no es que se pueda entender mucho, uno coge a San Juan de la Cruz y trata de entenderlo, y hay unas cosas que sí, pero hay otras que ni él, yo creo que cuando escribió entendió lo que escribía, ¿no? Lo que sienten estas personas que experimentan esta noche oscura del alma es como si Dios se desentendiera de ellos, como si Dios se alejara de ellos, como si Dios no estuviese, y por más que rezan, por más que oran, no sienten esa consolación. Entonces, es una cosa dolorosa y grande, ¿no? Porque una persona que llega a tener la experiencia de la noche oscura del alma significa que es una persona que ha avanzado mucho en el camino espiritual, que ha tenido grandes consolaciones, que ha podido como que entrar en ese contacto tú a tú con el Señor, que lo ha experimentado verdaderamente, completamente en su alma. Y de repente como que el Señor desaparece para esa purificación, digamos, final de la fe, ¿no? Entonces, pues ciertamente es como un dolor grande en la persona que lo experimenta, como que no poder encontrar esa consolación. Obviamente al final encuentran esa consolación, ¿no? Porque el Señor no es que es malo y nos deja ahí, sino que pues nos purifica, un medio de purificación, podríamos decir, de la fe.
Quisiera leerles dos cositas sobre el testimonio de estos últimos días del Beato y de lo que sentía, ¿no? En su noche oscura. Decía su hermano, cómo se quejaba de que Dios lo tenía abandonado, ¿no? Esto es lo que experimenta la persona, se siente abandonado por Dios. Le dice el hermano, ¿no has visto el crucifijo que está sobre la mesa? Me respondió, sí, lo vi. Entonces le dice, pues cuando te sientas mal, míralo, y esa será tu oración y Cristo te ayudará. A esto Charlie respondió, yo lo miro y no lo encuentro. Muero abandonado por Dios. Y luego me aclaró, yo lo que busco es al Dios vivo, ¿no? Fíjense, incluso dentro de su desconsuelo de sentirse abandonado por Dios, él sabe que está buscando a Dios, pero no un Dios muerto, no porque se reniegue de la cruz, sino un Dios vivo, el resucitado, que fue su inspiración durante toda su vida. Por eso podríamos decir su consuelo. Luego les leo también esta parte como para que puedan ver incluso como la desesperación también de la persona, ¿no? Dice el hermano, luego estando solo nosotros tres en la habitación, él, mamá y yo, comenzó a preguntarme con insistencia, Pepe, ¿cuál es esa palabra que tiene un significado especial para mí? Dime, ¿cuál es esa palabra que tiene un significado especial para mí? Y así seguía preguntándome, ¿no? Le contesta el hermano, no sé de qué me estás hablando, pero él repetía, sí, tú sabes, ¿cuál es esa palabra que tiene un significado especial para mí? Y al final dice, de repente me miró y dijo, no sé si eres tú, preguntándose por la palabra que tenía un significado especial para él, o mamá, o Dios. Y dice el hermano, cuando dijo Dios, respiró y quedó tranquilo. Desde ese episodio recobró la paz, aún en medio de los más punzantes dolores físicos, ¿no? Así como de misterioso es el abandono que sienten los santos cuando experimentan esta noche oscura del alma, así de misterioso es el consuelo cuando lo encuentran. Por ejemplo, nuestro beato lo encontró cuando estaba buscando una palabra que tenía un significado especial para él y dijo simplemente Dios. Y ahí le volvió, podríamos decir, que esa consolación. Y finalmente el último día de Carlos Manuel, que como saben muere el día 13. El Carlos Manuel decía que el 13 era un buen día. Así que dice el hermano es sacerdote, era sacerdote benedictino. Le llevé la Eucaristía como de costumbre. Antes de recibir el cuerpo de Cristo dijo varias veces, llámame ángel, que yo contesto. No sé si fue ese día o el día anterior me dijo, di la oración que tú sabes de memoria y que yo repito. Yo le dije, ¿qué oración? Él respondió, la oración de la liturgia, la oración de la entrega. Eso falta. Más tarde parecía que cantaba algo, como una especie de letanías cuando yo rezaba el oficio. Vuelta a la vista hacia el crucifijo, parecía que oraba continuamente y a veces parecía volver a cantar, su rostro radiante. Durante el curso del día, pues obviamente llegaron los familiares. A las 11 de la noche, cuando todos los más allegados estuvieron reunidos en la habitación, volví a rezar el rito de despedida del alma y terminado el rito, les recité el Exsultet, que era el canto preferido del beato, el pregón pascual. No podía faltar el pregón pascual como parte de su despedida. Había vivido para la vigilia pascual y la suya se acercaba. Pasada las 12 de la medianoche, volví a rezar el rito de despedida, esta vez en privado, y luego volví a recitarle el pregón pascual. Cuando terminé el pregón pascual, como movido por un impulso, me arrodillé junto a la cama. Inmediatamente cambié el ritmo de su respiración. Pareció cesar y luego, de 3 fuertes suspiros, dejó de respirar, y como un cirio que se apaga para arder con mayor brillantez en la eternidad de Dios.
Él había vivido para la vigilia pascual y su vida terminó con el pregón pascual. Eso fue lo último que sus oídos escucharon antes del gran encuentro. Bien, en resumen y concluyendo podemos decir, primer encuentro. La vida de un santo, como la vida de nuestro beato, es una vida que se da en un contexto histórico, que se da en un lugar, en donde ¿qué es lo que intenta hacer el santo? Corresponder a la gracia que el Señor le da. Esa gracia, Carlos Manuel, ¿cómo la descubrió? La descubrió especialmente a través de la liturgia. Y descubriéndola a través de la liturgia, se sintió movido a que otros conocieran la importancia de la liturgia y, conociendo la importancia de la liturgia, la importancia del misterio pascual. Porque la liturgia lo que hace es eso, ¿no? Hace volver a ser presente ese misterio pascual. Ahorita cuando yo llegué estaba terminando la misa. Que ustedes vivieron en la misa, los que estaban incluso dentro de este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, vivieron el misterio pascual. Vivieron la vida, la pasión, la muerte, el descenso a los infiernos y la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que se vive en todas las Eucaristías. Él, a través de la liturgia, vio esa vivencia del misterio pascual y quiso experimentarla, dársela a experimentar a los demás. Y eso lo hizo a través de su apostolado, en su vida diaria, en su vida como trabajando en el centro, cuando trabajaba de secretario en otra oficina, aprovechando el tiempo para hacer apostolado, aprovechando la liturgia y podríamos decir el ritmo y el tiempo de la iglesia para que también fuera el ritmo y el tiempo de la iglesia de su familia, viviendo su fe a cabalidad, tanto en la familia como fuera en el trabajo, en la parroquia, en sus diversos apostolados, siendo, podríamos decir, un instrumento de Dios, ¿no? Dejándose ser instrumento de Dios para que otros a través de él pudiesen llegar al resucitado. Y eso ciertamente también alimentándolo con su vida de intimidad con el Señor. Una intimidad que conoció consuelos, desconsuelos, como el de la noche oscura del alma, y que hizo que se pudiera preparar para poder él vivir en primera persona esa vida pascual, el poder vivir en primera persona ese misterio pascual, poder vivir en primera persona el gozo de la resurrección. ¿Okay? Pues hasta aquí llego yo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, crisis. ¿Qué hacía por la mañana después del desayuno? Si va a trabajar. El oficio, oraciones. Antes del desayuno, se levantaba temprano, hacía las oraciones, sobre todo la liturgia de las horas, que también eso fue una novedad, ¿no? En ese entonces la liturgia de las horas se pensaba que era más que para los curas. Eso fue una novedad del beato. Inclusive él mandaba a buscar el oficio para dárselo en traducción, para dárselo a personas que conocían. Eso, la madre Lutgarda, que ahora actualmente la superiora de las Carmelitas, conoció al beato y tiene muchas experiencias interesantes. Inclusive es una de las testigos durante el proceso. ¿Alguna otra cosa? Pues hasta la... A mí me impacta mucho, aunque parece obvio, que el beato Carlos Manuel haya tenido desde el principio de su vida espiritual un deseo de querer vivir la Pascua con una fuerza bien grande, y que haya ese deseo que ya desde pequeño vivía y quizás heredó de su abuela, quizás también, que no sé, es un misterio que él como que vivía prendado del misterio pascual y de Cristo resucitado, de Cristo, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, de meterse en ese misterio. Y que él
lo haya vivido continuamente en su vida con una emoción tan grande y con una devoción, porque hemos visto como él, esto del pregón pascual hasta el final de su vida, que le hayan cantado al final de su vida el pregón pascual, qué bonito, ¿verdad? O sea, que eso me manifiesta como el Beato Carlos Manuel vivió verdaderamente para esa noche. Y a mí me intriga, no sé, a mí me mueve, yo pensando en mí mismo, yo decía, caramba, ¿cómo yo puedo hacer para que los fieles puedan también vivir eso? Tengan ese mismo deseo de que la Pascua sea como el centro de la vida, de que quieran que en el lecho de la cama le lean el pregón pascual, se lo lean, exúltenlo, porque en la muerte, pues uno, si muere con el Señor, pues va a vivir la Pascua en el cielo, por lo tanto está introduciéndose en la Pascua. Entonces, pues y yo decía, caramba, qué fuerte el deseo del Beato Carlos Manuel. Y pues nada, tengo como esa intriga, como ese deseo de pedir al Señor que si tienes alguna sugerencia, así, 2 puntos, no tiene que ser un tratado, pero con la experiencia del Beato Carlos Manuel, pues yo veo eso por ejemplo, la lectura de la liturgia, de esas partes de la liturgia tan hermosas, etcétera. El Adviento y la Navidad estuviera a nivel del sábado de gloria, la Pascua, el octavo de Pascua, pues sería formidable, pero entonces se le da como que más fuerza al ambiente, a la Navidad, y esto pues no se vive de igual manera, pero necesitamos que ustedes los sacerdotes nos ayuden a vivir eso. También un poco, por ejemplo, yo siempre les decía, bueno, en la reunión de vicaría surgió, no sé si se va a hacer en la de mi vicaría, surgió la idea de hacer como una actividad pascual. Porque siempre hemos dicho, yo siempre lo decía también en el consejo parroquial, la última reunión que tuve en la parroquia, decía, nosotros reparamos la Pascua y después no la vivimos. Porque en la Cuaresma, o sea, Adviento y Navidad, bueno, un poco también la cultura, podríamos decir que ayuda un poco ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cuaresma los viernes tenemos Vía Cruz, hacemos retiro, no sé cuántas cosas nos inventamos, el Jueves Santo, que el lavatorio, que la Pascua, que esto, que el Viernes Santo, yo no sé cuántas cosas más, que la procesión, que el Vía Cruz. Y llegó el domingo de Pascua, tenemos la vigilia, ¿no? El Señor sale del sepulcro y como que nosotros nos metemos. Entonces como que nos preparamos para la Pascua y después como que la Pascua como que se nos va un poquito como light. Entonces esto surgió como que fue una idea que surgió a nivel de vicaría. No sé si lo van a hacer finalmente en la vicaría del Toy y la Plata, que es a la que yo pertenezco. Pero se decía, porque había un sacerdote que estaba invitando para un retiro que iba a dar uno de los padres como para abrirlo a las vicarías, ¿no? Entonces, bueno, el punto fue que como dijimos, bueno, pero ya más o menos tenemos la agenda hecha. Y tantos retiros en las parroquias que hay, como que meter otro a nivel de vicaría, como que es muy pesado, ¿no? Y entonces surgió esa idea de hacer como con actividad pascual. No sé en qué haya quedado, todavía no me han dicho si se va a hacer o no se va a hacer, ¿no? Pero yo pienso que también eso, ¿no? Que a veces como que nos enfocamos mucho en la Cuaresma y como que el tiempo de Pascua, que es como que el tiempo que tenemos que explotar, se nos va ahí como que un poquito, ¿verdad? Como que ahí pecamos un poquito, ¿no? Como que ya llegamos tan cansados a la Pascua que, bueno, pues ya llegué, ya resucité, ahora que... Y en cierta medida, ¿no? Porque bastante, un poco lo que yo pienso, ¿no? Y lo que veo desde la realidad de la parroquia que tengo, ¿no? Por ejemplo, llevo 2 años tratando de hacer los Vía Lucis y siempre pasa algo que no los hemos podido hacer. Yo espero que este año se pueda hacer por lo menos, ¿no? ¿No? Como que algunas cosas o algunas actividades. Por ejemplo, pensaba
nosotros normalmente en las parroquias se hace un día familiar, ¿no? Y normalmente se hace como que en torno al patrono de la parroquia. He pensado, ¿no? Podemos hacer el día familiar en vez de en torno al patrono, que a veces, por ejemplo, en mi parroquia, que es la del pueblo, que si las fiestas patronales del pueblo, que si la novena, que si esto, entonces meter un día familiar pues, a lo mejor se puede hacer como que en Pascua, hacer un día familiar en Pascua, ¿no? Como que yo lo que pienso un poco es como que a veces la Pascua como que se nos diluye un poco, ¿no? Y luego pienso que es importantísimo, eso lo veremos ya luego en las otras, un poco en las otras conferencias, ¿no? Es importantísimo hacer consciente o hacernos todos conscientes del que nuestro bautismo es vivencia de la Pascua, ¿no? Que por el simple hecho de nosotros ser bautizados ya estamos viviendo el misterio pascual. Y de aquí yo creo que también, ¿no?, la insistencia, por ejemplo, del Papa Francisco de que nos aprendamos la fecha de nuestro bautismo, de que celebremos nuestro bautismo, ¿no?, como ese cumpleaños a la vida nueva. Un poco como que pienso que también habría que inculcar esta necesidad, ¿no?, de que el catolicismo no es la Semana Santa, o no es el Viernes Santo, o no es simplemente la procesión, sino un poco la resurrección, que también es complicado, ¿no?, porque nosotros somos muy visuales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué normalmente tienen éxito las procesiones vivientes en Semana Santa? Porque la gente es muy visual, le gusta el drama, esto, ¿no? Y eso atrae a la gente, pero la resurrección pues es difícil dramatizarla. Entonces, no son como que... Ahí hay como que varias cosas que a lo mejor nos hacen que no podamos caminar tan rápido, digámoslo así, o tan fácil, para que se tome esa conciencia, ¿no? Se tome la conciencia de que sí, la cruz es importante, pero que no nos podemos quedar en la cruz, ¿no? Que es todo un misterio junto, ¿no? Que pienso que a lo mejor nosotros nos hemos quedado en la cruz, que ojo, podría pasar lo mismo, ¿no?, quedándolo solamente en la resurrección, sino que como que hay que vivir siempre el misterio, como predicar siempre el misterio junto, ¿no? Es lo que me viene a mí un poco a la mente, ¿no? Sin la cruz no es resurrección, pero sin resurrección la cruz no tiene sentido. Buenas noches. ¿Tenía Carlos Manuel un director espiritual? Sí, se piensa que el director espiritual de Carlos Manuel era el padre Quevedo, que era un poco el que estaba jesuita, que estaba a cargo del centro católico universitario. Fue como su gran director acompañante. La sobrina de Padre Quevedo, creo que es una sobrina nieta, es beata en España. O sea que se ve que su familia también, o sea que los santos, la iglesia dice que los santos crecen en racimos, no crecen nunca en solitario, sino que crecen como en racimos y como se apoyan unos a otros. Entonces pues se ve que también, ¿verdad?, Padre Quevedo provenía también de una familia, o sea, los santos no nacen así, provenía de una familia devota en donde la fe había calado y se había difundido también entre sus familiares. Entonces, Padre Quevedo yo lo conocí, estaba en el asilo de de Cupey, en el asilo de los ancianos desamparados en Cupey, y murió en el 90 y pico. Murió ya muy mayor. ¿Algo más?
pues hasta la próxima semana, si Dios permite. Agradecemos al Padre José Corazón haber estado con nosotros esta noche. El próximo miércoles 8, ¿verdad? Continuaremos con el segundo tema, que será la importancia del misterio pascual. Obviamente, sabemos que es importante, pero vamos a profundizar, pero ya desde la vida del beato Carlos Manuel. O sea, lo hemos visto ya en su vida, pero en su pensamiento también, en su espiritualidad, en su pensamiento teológico, pues también. Y pues nada, agradecemos también la presencia de todos ustedes y su participación. Dios mediante, el libro lo pueden conseguir en las Paulinas, en la librería Paulinas. La semana que viene, pues. Pienso que habían 15 personas interesadas, o sea, alguien más, si pueden levantar la mano. Alcen la mano de nuevo las personas que quieren los libros, porque dijeron que eran como 15, a lo mejor entraron algunas más. De hecho, lo que me motivó a invitar al Padre José Corazón aquí fue que leí este libro. Ya lo he leído una vez y media. Estoy ya por de nuevo, pero es un libro hermoso. Entonces, pues nada, agradecemos. Un aplauso de nuevo y nos vemos la semana que viene a las 7 de la noche, el miércoles 8 de marzo. Dios los bendiga a todos y buenas noches.